Estudiamos Torah para Masei, Bamidbar, números 33:1. Estos son los viajes de los israelitas por el desierto que salieron de Egipto, formados en escuadrones bajo la dirección de Moshe y Aarón. Comentario: viajes alude a las diferentes etapas de travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En sentido metafórico, alude a las diferentes etapas de nuestro viaje por la vida, y también alude a los viajes que eleva a la persona a través de la observancia de la Torah y las mitzvot. Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida, comentario, de cada una de las etapas del viaje, por orden de Hashem. Comentario: los nombres de las paradas donde se detuvieron a acampar rememoran algunos eventos ocurridos a los israelitas. Continúo. Los siguientes son los puntos de partida de cada una de las etapas del viaje. Salieron de Ramsés el día 15 del primer mes, el día posterior a la ofrenda de Pesaj. O sea, salieron al 15 de Nisan del año 2448, contando desde la creación. Como referencia, vale decir que el año 2000 del candelario gregoriano es el año 5760 de la creación, tomando la diferencia cronológica entre ambos calendarios y trasladándola a aquel punto de la historia. Podríamos decir entonces que es 2448, fue el año 1313 antes de la era común. Sin embargo, dicho procedimiento no se puede aplicar sistemáticamente, ya que debido a los diferentes calendarios que estuvieron vigentes en las diferentes épocas, el resultado sería incierto. El mes de Nisan cae aproximadamente entre marzo y abril. Continúo. Los israelitas salieron triunfalmente ante los ojos de todos los egipcios. Literalmente no dice, este es comentario, literalmente no dice triunfalmente, sino con el puño en alto. Expresión que alude al carácter triunfal de la salida de Egipto. Continuó. Los egipcios estaban aún enterrando a sus primogénitos que Hashem había matado. Hashem destruyó también a sus ídolos. Los israelitas salieron a Ramsés, acamparon en el Sukkot, salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Del desierto salieron de Etam y volvieron hacia Pi Hahirot, que está frente a Baal Zephon, y acamparon antes de Migdol. Salieron de Pi Hahirot, atravesaron el mar hacia el desierto. Comentario: el mar que atravesaron sería el Mar Rojo, o según otra opinión, sería el Mediterráneo. Anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mará. Comentario: el cruce del mar fue el 21 de Nisan del año 2448. Fue un lunes 31 de marzo de 1313 antes de la era común. Salieron de Mará y llegaron a Elim. En Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon. Salieron de Elim y acamparon junto al Yam Suf, el Mar Rojo. Partieron de Yam Suf, el Mar Rojo, y acamparon en el desierto de Sin. Yam Suf, literalmente mar de juncos, es realmente. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Alush. Salieron de Alush y acamparon en Refidim, donde no había agua para que tome el pueblo. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Comentario: aquí en Refidim debieron enfrentar a los amalequitas. Refidim significa débiles, en alusión al debilitamiento espiritual del pueblo, por el cual se convirtieron en blanco ideal para ser atacados por el enemigo. Salieron de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hetzerot. Comentario: aquí en Hetzerot se fue castigada Miriam, números 12, 1 a 16. Y también, según ciertas opiniones, fue aquí donde tuvo lugar el incidente de Korah. Pueden verlo en números 16:1. Y según otras autoridades, dicho incidente tuvo lugar en Kehalata, versículo 22. Salieron de Hetzerot y acamparon en Ritma. Comentario: Ritma deriva de Remia, fraude, en alusión al fraude de los espías enviados a explorar la tierra prometida antes de su conquista. Los espías salieron de Ritma, también aludido como Kadesh Barnea,
no confundir con Kadesh mencionado en el versículo 36. Sin embargo, de acuerdo a Rashi, Deuteronomios 1:46, se trataría del mismo Kadesh donde retornaron después de 19 años. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Peretz, granado cargado. En Ritma fue el incidente de los espías, por eso la marcha se reanuda hacia el sur para hacer el rodeo por el desierto en vez de ir hacia Israel por el camino directo en dirección al norte. Salieron de Rimón Peretz y acamparon en Libná, literalmente piedra, ladrillo, en alusión a que sus límites estaban delimitados con estos elementos. Salieron de Libná y acamparon en Rizá. Salieron de Rizá y acamparon en Kehelata. Según ciertas opiniones, fue aquí donde tuvo lugar la rebelión de Korach. Salieron de Kehelata y acamparon en el monte Shefer, monte hermoso. Salieron del monte Shefer y acamparon en Jardá, literalmente temor. Salieron de Jardá y acamparon en Makehelot. Salieron de Makehelot y acamparon en Tajat. Salieron de Tajat y acamparon en Taraj. Salieron de Taraj y tal era el nombre del padre de Abraham. Y acamparon en Mictá, dulzura, lugar donde hallaron agua potable. Salieron de Mictá y acamparon en Hashmoná. Salieron de Hashmoná y acamparon en Moserot, lugar de amonestación, significa. Salieron de Moserot y acamparon en Bnei Yakan. Salieron de Bnei Yakan y acamparon en Hor Hagidgad. Salieron de Hor Hagidgad y acamparon en Yodbata. Salieron de Yodbata y acamparon en Abroná. Salieron de Abroná y acamparon en Etzion Geber, ciudad al este de Eliad. Salieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Kadesh. Aquí falleció Miriam. Comentario aquí falleció Miriam el 1 de Nisan en el año 2488. Fue un martes 17 de marzo del año 1273 antes de la era común. Según esta opinión, falleció un 10 de Nisan. Estamos en el último año de la travesía por el desierto. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en el límite sur de la tierra de Edom. El sacerdote Aarón ascendió al monte Hor y falleció allí por boca de Hashem. Es decir, comentario, murió con un beso de Hashem. Esto es directamente a manos de Hashem, sin la intervención del ángel de la muerte. A los 40 años del éxodo de los israelitas de la tierra de Egipto, el día primero del quinto mes del calendario hebreo, es decir, un lunes 1 de Ab del año 2448. Aharón tenía 123 años al fallecer en el monte Hor. El kenanita, el rey Arad, habitaba al sur de Kenán. Cuando hallaron los israelitas, escuchó que Aharón había fallado, escuchó que Aharón había fallecido y que las nubes de gloria abandonaron Israel. Entonces pensó que Israel sería vulnerable a un ataque. Salieron del monte Hor y acamparon en Salmoná. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obod. Salieron de Obod y acamparon en los desolados del desierto que conduce a Israel vía monte Nebo, literalmente ruinas de Abarim. Continuó en el límite de Moab. Salieron de los pasos desolados y acamparon en Dibón Gad. Comentario: Dibón Gad está ubicado sobre el margen norte del arroyo Seret, que corre perpendicular al mar Muerto y desemboca en su extremo sudeste. Dibón Gad significa expresión de suerte, en alusión a que en ese lugar finalizó el decreto de muerte para la generación del desierto. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataima. Salieron de Almón Diblataína y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en las planicies de Moab junto al Yardén.
en el margen opuesto a Jericó, acamparon junto al Jardín desde Bet Hayeshimot, desde Bet Hayeshimot hasta Abel Ha-Shittim, planicies de Shittim, en las planicies de Moab. Comentario: las planicies de Shittim fue la última parada antes de cruzar el Jordán hacia el oeste, hacia la tierra prometida. Todo el campamento de Israel se extiende a lo largo de 12 kilómetros aproximadamente. Hashem había decretado que los hebreos deberían deambular 40 años por el desierto, pero no fueron 40 años de crueldad, sino de misericordia. En cada parada estuvieron el tiempo suficiente como para recuperarse y seguir adelante. De las 42 paradas que conformaron el viaje desde Egipto a la tierra prometida, en el primer año recorrieron 14. Hashem procuraba conducirlos rápidamente a Israel. Al cabo de ese año llegaron a Cades Barnea, y fue allí donde Hashem decretó que debían permanecer en el desierto durante 40 años. En Cades Barnea, Ritma, acamparon durante 19 años, luego recorrieron 19 etapas durante 19 años a razón de una etapa por año. Finalmente, en el último año, después del fallecimiento de Aarón, recorrieron las últimas 8 etapas. Hashem se dirigió a Moshe en las planicies de Moab junto al Jardín, en el margen opuesto a Jericó, y le dijo: transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles, cuando crucen el Jordán, hacia la tierra de Canaán, expulsen de la presencia de ustedes a todos los habitantes del país, destruyan todos sus templos, destruyan todas sus imágenes idólatras de hierro fundido y arrasen todos sus altares. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, pues a ustedes les doy en posesión eterna este territorio. Otra interpretación, comentario: cuando expulsen de ella a sus habitantes, entonces podrán ustedes establecerse exitosamente en ella. Continúo: repártanse el territorio por sorteo entre las tribus, literalmente entre las familias de ustedes. Una tribu más numerosa que reciba en propiedad una parte mayor y una más numerosa que reciba una parte menor. Cada uno de sus se establecerá allí donde indique la suerte. Dividan la tierra de acuerdo a las tribus de sus padres, o sea, el territorio que a cada tribu le ha tocado en su suerte, que lo divida en sus partes iguales entre las ramas familiares que conforman dicha tribu. Al momento de la salida de Egipto, si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados, que los tendrán aprisionados. Ellos los hostigarán en la tierra en la que ustedes vivirán. Entonces lo que tenían pensado hacerles a ellos, se los haré a ustedes. Hashem le habló a Moshe diciendo: ordena a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra de Canaán, este es el territorio que se les entregará en propiedad, el territorio comprendido dentro de los límites de la tierra de Canaán. Dado que hay muchos preceptos que deben ser observados solo en el territorio de Israel, la Torá viene a indicar cuáles son sus límites. Límite sur: el área sur del territorio de ustedes se extenderá desde la tierra de Tzin junto a la tierra de Edom, al sudeste del Mar Muerto. Por el este, al límite de sur, estará dado por el extremo sudeste del Mar Muerto. El límite pasará entonces por el sur de Maale Akrabim y continuará hacia el oeste, hacia Tzin. Pasará por el sur de Cades Barnea y continuará hacia Hatzah Adar y se prolongará hacia Atzmón. De Atzmón al límite virará hacia el noroeste, hacia el arroyo de Egipto, y lo bordeará hacia el oeste, hacia el Mediterráneo. El arroyo de Egipto podría ser el Bado el Arish, o bien estaría más al oeste, sería el brazo oriental del Nilo, en la región del delta, dentro del actual Egipto. Límite oeste: el límite del oeste será para ustedes el mar grande Mediterráneo, el área de la frontera, es decir, las islas que también son consideradas territorio de Israel. Este será el límite occidental de ustedes. Límite norte: el límite norte de ustedes será el siguiente: desde el mar grande Mediterráneo dirígete hacia el monte Hor,
traza una línea imaginaria a lo largo de la frontera norte que se extienda hasta el Mediterráneo en el oeste, de modo que el monte Or es el extremo noroeste de Israel. Desde el monte Or, dirígete hacia el este, trazando una línea imaginaria a lo largo del camino hacia Hamat, de modo que el límite de esa línea se prolongue hacia Tzedat, y de Tzedat continuará hacia el este, hacia Tzifón, abriéndose hacia Hatzar Enan. Esa será la frontera norte de ustedes. Hatzar Enan constituye el extremo noreste, de no confundir con el monte Or del versículo 7. En el monte Or, donde falleció el sacerdote Aharón, el sudeste de Israel. Según ciertas opiniones, el monte Or de la frontera norte estaría al sur de Trípoli, ubicada en el norte del actual Líbano, la cual quedaría excluida del territorio de Israel. Infografía 15. Según otras opiniones, el monte Or estaría más al norte, próximo a Hamat, Antioquía, en el sudoeste de Turquía, próxima a la frontera de norte de Siria. Según ambas opiniones, el Líbano está al sur del monte Or, y por lo tanto está incluido dentro de los límites de Israel. Hamat también podría ser la actual ciudad de Hamá, en el norte de Siria. Traza una línea imaginaria desde límite este. En el límite este, tracen una línea imaginaria desde Hatzar Enan a Shefam. La frontera descenderá hacia el sur, desde Shefam a Ribla, al este de Ain. Luego la frontera descenderá más hacia el sur y correrá a lo largo de la costa oriental del lago Kinneret. El comentario: Tiberíades, de modo que el lago queda dentro de los límites de Israel. Shefam sería Apamea, o bien podría ser Bamías, ambas en el norte de Siria. Luego el límite descenderá a lo largo del Jardén hasta llegar al Mar Muerto. Estos serán los límites de la tierra de ustedes. Y Moshe ordenó a los israelitas diciendo: esta es la tierra que recibirán como propiedad, que les será asignada por sorteo, que Hashem ordenó entregar a los 9 tribus y media, pues la tribu de los descendientes de Reubén, la tribu de los descendientes de Gad y media tribu de Menashe ya tomaron su propiedad. Esas 2 tribus y media ya recibirán su propiedad en el margen opuesto a Jericó, sobre el margen oriental del Jardén. Comentario: Jordán, la Torá marca los límites de la tierra prometida a los patriarcas al oeste del Jordán, a la que debemos sumar los territorios al este del citado río, mencionado en el versículo 14-15, situado en el actual Jordania. Hashem le habló a Moshe diciendo: estos son los nombres de los hombres que lotearán la tierra. El sacerdote Elazar y Yehoshua, hijo de Nun, escojan también para llevar a cabo el loteo al líder de cada tribu. Los siguientes son los nombres de los hombres escogidos de la tribu de Yehudá: Caleb, hijo de Yefuné; de la tribu de los descendientes de Shimón, Shmuel, hijo de Amihud; de la tribu de Benjamín, Eliedad, hijo de Quislón; de la tribu de los descendientes de Dan, el líder es Buki, hijo de Logli; de los hijos de Yosef, de la tribu de los descendientes de Menashe, el líder es Haniel, hijo de Efod; y de la tribu de los descendientes de Efraín, el líder es Kemuel, hijo de Shiftán; de la tribu de los descendientes de Zebulún, el líder es Elizafán, hijo de Parnaj; de la tribu de los descendientes de Isahar, el líder es Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los descendientes de Asher, el líder es Ahihud, hijo de Shelomí; de la tribu de los descendientes de Neftalí, el líder es Padahel, hijo de Amihud. Estos son los hombres a los que Hashem encomendó fraccionar la tierra de Kenán sobre los israelitas. Hashem se dirigió a Moshe en la planicie de Moab, junto al Jardén, en su margen occidental, en el margen opuesto a Jericó, y le dijo: ordena a los israelitas que en la tierra
que en las tierras de su propiedad hereditaria les entreguen ciudades a los levitas donde pueden vivir, y que también les entreguen las áreas suburbanas de dichas ciudades. Las ciudades serán para que vivan ellos, y las áreas suburbanas serán para que sus animales, para su hacienda y para todo lo que necesitan. Las áreas suburbanas, como espacio abierto de las ciudades, se deben entregar a los levitas. Se extenderán 1000 codos a la redonda, y codo, un amá, es comentario, un codo es un amá, aproximadamente 48 o 60, entre 48 y 60 centímetros, desde el muro de cada ciudad hacia afuera. Luego deberán medir desde el muro de cada ciudad hacia afuera de la ciudad 2000 codos hacia el este, 2000 codos hacia el sur, 2000 codos hacia el oeste y 2000 codos hacia el norte. Esta será la área circundante total, y la ciudad estará localizada en el centro. De los 2000 codos de la circundante total, este es comentario, de los 2000 codos del área circundante total, los 1000 codos internos, o sea, el área adyacente a la ciudad, son para espacio abierto, y los 1000 codos extremos para la agricultura. Continúo. Entre las ciudades que deben entregar a los levitas deberán estar los 6 ciudades de refugio que ustedes deben proveer para que pueda huir allí cualquier homicida, comentario, que involuntariamente haya causado una muerte. Continúo. Aparte deben entregarle 42 ciudades. En total deben entregar a los levitas 48 ciudades en sus respectivas áreas circundantes. Las ciudades que deberán entregar a los levitas serán de la tierra de los demás israelitas. De una tribu con mayor extensión territorial deberán tomar más territorio que de una con menor extensión territorial. El territorio que deberán ceder a cada tribu para los levitas será una proporción en su extensión territorial. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítelas a los israelitas: cuando crucen el Jardén hacia la tierra de Canaán, deberán designar ciudades que cumplan la función de ciudad de refugio para ustedes, a las que puedan escapar un homicida que mate a alguien accidentalmente. Esas ciudades serán para ustedes un refugio para resguardarse de los vengadores, para que el homicida no muera antes de presentarse ante el tribunal. En cuanto a las ciudades que debe designar, son 6 las ciudades de refugio para ustedes. 3 de esas ciudades estarán sobre el margen occidental del Jardín, y las otras 3 ciudades estarán en el margen oriental del Jardín, en la tierra del Canaán. Así estarán distribuidas las ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán de refugio tanto para los israelitas como para el prosélito, y para que vivan con ellos, para que escapen allí cualquier persona que mate a alguien por accidente. Pero si le provocó a la víctima una herida mortal con un elemento metálico, se trata de un homicida intencional. Ese homicida debe ser sentenciado a muerte. Si golpea a alguien con una piedra del tamaño de una mano, o sea, una piedra tal capaz de provocarle la muerte, y en efecto la víctima muere, se trata de un homicida intencional. Ese homicida debe ser sentenciado a muerte. Para sentenciar a muerte al homicida, tuvo que haber golpeado a su víctima con un elemento capaz de provocar la muerte. Si golpea a alguien con un elemento de madera del tamaño de una mano, comentario, o sea, un elemento tal capaz de provocar la muerte, y en efecto la víctima muere, se trata de un homicida intencional. Ese homicida deberá ser sentenciado a muerte, en tal caso, después del juicio respectivo. El vengador de la sangre de la víctima puede matar al homicida, puede matarlo en cualquier lugar que lo encuentre. El vengador de la víctima puede ser un pariente cercano, comentario, que puede matar al asesino incluso dentro de una ciudad de refugio. Continúo. Asimismo, si lo empuja con malicia o tira algo sobre él intencionalmente y la víctima muere, o si por odio lo golpea con su mano y muere, se trata de un homicida intencional que debe ser sentenciado a muerte. El vengador de la víctima puede matar al asesino al encontrarlo, puede matarlo después del respectivo juicio. Pero si lo empuja por accidente, sin malicia, si le arroja algún objeto sin intención de matarlo, o si deja caer una piedra, incluso una capaz de matar, con un golpe sin percatarse de la presencia de una eventual víctima, y este cae sobre alguien y lo mata,
no se trata de un asesinato intencional, pues aquel no era su enemigo ni tuvo la intención de dañarlo, de modo que el tribunal deberá juzgar entre el que lo mató y el pariente vengador de la víctima de acuerdo con estas leyes, y conforme a ellas la corte deberá proteger al homicida accidental del vengador de la víctima. La corte lo hará retornar a la ciudad de refugio. La corte lo hará retornar a su ciudad de refugio a la que haya huido, donde deberá vivir hasta la muerte del sacerdote principal que fuera ungido con aceite de unción. Comentario: el exilio del homicida accidental depende de la muerte del sacerdote principal, pues también él es responsable de este homicidio, ya que debió haber orado para que no ocurriese semejante desgracia durante su vida. Nuevamente queda de manifiesto la responsabilidad de los líderes de los actos de sus dirigidos. Si el homicida llega a salir de los límites de la ciudad de refugio a la que haya escapado, y el vengador de la víctima lo encuentra allí fuera de los límites de su ciudad de refugio, si el vengador de la víctima lo mata, no es responsable del asesinato. No tiene sangre, o sea, no tiene responsabilidad de sangre. Literalmente dice no tiene sangre. Es decir, que no tiene responsabilidad de sangre en sus manos. Pues el homicida accidental debió haberse quedado en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida puede volver a su tierra. Esas son normas de la ley para ustedes en todas las generaciones, en cualquier lugar en que resida, incluso fuera del territorio de Israel. De estos inferimos que el Sanedrín, tribunal de la ley judía, tiene vigencia fuera de Israel, si paralelamente tiene vigencia dentro de Israel. Continúo. Si uno mata a otro intencionalmente, el asesinato será sentenciado a muerte por el testimonio de testigos. Un solo testigo no puede testificar contra una persona en un caso de pena capital. Los testigos deben atestiguar que lo mató intencionalmente y bajo advertencia de que no lo hiciera. No se debe aceptar rescate alguno en dinero, por ejemplo, a cambio de la vida del homicida condenado a muerte. Debe aplicarse la pena capital. Asimismo, si alguien escapa de una ciudad de refugio, no puede aceptarse rescate alguno por permitirle regresar a su tierra. Indefectiblemente debe permanecer en la ciudad de refugio hasta fallecimiento del sacerdote principal. No condenen con asesinatos a la tierra en la que se encuentran. Es la sangre de los asesinatos la que condena a la tierra. La sangre derramada en la tierra por asesinato solo recibe expiación por la sangre, o sea, la muerte del asesino. No impurifiquen la tierra en la que ustedes viven y en la que yo habito, pues yo, Hashem, habito entre los israelitas. Comentario: no cometas asesinato, no me hagan morar en medio de semejante impureza. Continúo. Los jefes patriarcales de la familia de los descendientes de Gilad fue el hijo de Mahir, hijo de Menashe, que fuera uno de las familias de los hijos de los israelitas, que fuera uno de las familias de los hijos de Yosef. Fueron y expusieron ante Moshe y ante los jefes líderes patriarcales de los israelitas. Hicieron los siguientes planteos: Hashem le ha ordenado a ustedes, nuestro amo, que fraccionen la tierra por sorteo y se las entregue a los israelitas. ¿Cómo podría, como propiedad hereditaria? Y Hashem también le ordenó a ustedes, nuestro amo, que entreguen la herencia de nuestro hermano Zelofhad a las hijas. Ahora, si ellas se casan con hombre de otra tribu israelita, la herencia de ellas dejará de integrar nuestro patrimonio hereditario que recibimos de nuestros padres, y se agregará al patrimonio de la tierra de aquellos con quienes se casen, pues los hijos heredarán y los hijos pertenecen a la misma tribu que su padre. Así disminuirá el patrimonio hereditario que nos ha sido asignado por sorteo. Nunca volverán a esas tierras a nuestro patrimonio hereditario, ni siquiera cuando llegue el jubileo para los israelitas, pues la herencia de ellas pasará a integrar la herencia de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Así la herencia de ellas dejarán de formar parte del patrimonio hereditario de la tribu de nuestros padres.
Comentario: cada 50 años tiene lugar el jubileo cuando las tierras adquiridas, a diferencia de las tierras recibidas en herencia, vuelven a su propiedad original. Entonces, por orden de Hashem, Moshe les ordenó a los israelitas diciendo: las tribus de los descendientes de Yosef están en lo cierto, y por consiguiente esto es lo que ha ordenado Hashem respecto a las hijas de Zelofhad, diciendo que se casen con quien gusten, pero dentro de la tribu de sus padres. La prohibición de casamiento entre tribus quedó sin efecto después de la división de la tierra prometida. Eso es para que el patrimonio hereditario de los israelitas no pase de una tribu a otra. Todo israelita queda ligado al patrimonio hereditario de la tribu de su padre, o sea, cada uno debe conservar su herencia de la tribu de su padre. Continuó: y toda mujer que reciba una herencia en cualquiera de las tribus israelitas, porque su padre no dejó ningún hijo varón, debe casarse dentro de la tribu de su padre, de modo que cada israelita herede solo la propiedad hereditaria de su padre. Entonces la propiedad hereditaria no pasará de una tribu a otra, y cada uno de las tribus israelitas conservará su propia herencia. Las hijas de Zelofhad hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshe. Y entonces Mahla, Tirzá, Joglá, Milcá y Noá, las hijas de Zelofhad, se casaron con los hijos de sus tíos por parte de su padre. Ellas se casaron con sus primos, miembros de su familia de Menashe, hijo de Yosef, y así la herencia de ellas quedó dentro de la tribu de su padre. Esos son los preceptos y las leyes desde el 2652 hasta aquí, que ordenara Hashem a los israelitas por medio de Moshe en las planicies de Moab junto al Jardén, sobre el margen oriental, en el margen opuesto a Jericó. Gracias por estudiar Torah conmigo.